Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar de nuevo en una edición de Enfoque Cimarrón, un espacio que hemos organizado entre la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales para dialogar sobre diversos temas de interés social para Baja California y también para el país cuando así suceden las cosas. Bien, el día de hoy queremos dedicar este espacio para reflexionar sobre un tema que está en la discusión de todos los bajacalifornianos y también a nivel de México, que es el caso de la resolución que el día de hoy pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra lo que coloquialmente se conoce como la Ley Bonilla. Antes de señalar quienes nos acompañan, me gustaría hacer una breve cronología o resumen de cómo es que llegamos a esta situación. Y todo inició con la reforma electoral a nivel federal del 2014, donde este cambio a la Constitución señala que las leyes de los estados y las constituciones locales deben garantizar de que se verifique al menos una elección local en la misma fecha que tenga lugar una de las elecciones federales. Baja California era una de las entidades, o es una de las entidades, que aún no cumple con este criterio de empatar la elección local con la federal. Por ello, para cumplir a esta situación, en octubre del 2014, en el decreto 112 del periódico oficial del Estado de Baja California, pues se señaló o se aprobó más bien una modificación al artículo octavo transitorio de la Constitución de Baja California, señalando que el gobernador electo en las elecciones del 2019 sería por un periodo de 2 años. Con esta información llegamos hasta diciembre del 2018, cuando el Instituto Estatal Electoral de Baja California aprueba la convocatoria para elección a gobernatura, municipio y congresos, en esta ocasión por un periodo de 2 años. Posteriormente se hace pública dicha convocatoria y a partir de ahí, con una serie de recursos jurídicos, empieza todo un proceso para buscar la ampliación de dicha gobernatura, y es así como hasta el 7 de mayo de 2019 el Tribunal Electoral de Justicia del Estado de Baja California resuelve inaplicar o no dar por hecho el octavo transitorio del decreto 112 y pasarlo a gobernatura de 2 a 6 años. El 29 de mayo de este mismo año de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoca la sentencia del tribunal local e invalida dicha resolución y por lo tanto vuelve vigente de nueva cuenta el octavo transitorio y regresamos a una elección de 2 años. Así llegamos al 2 de junio, cuando se realiza la elección en Baja California y gana el actual gobernador por una elección, por una votación, perdón, de 50.3% de la votación total, de manera contundente. El partido de Morena, junto con todos los partidos que se aliaron en la coalición llamada Juntos Haremos Historia, pues gana el Congreso, gana los municipios y gana la gobernatura. Parecía que la historia ahí concluía. Sin embargo, el 8 de julio del 2019, el Congreso del Estado presenta una propuesta de reforma para modificar de nueva cuenta el octavo transitorio de la Constitución de Baja California y pasar así a la gobernatura de 5 años. Esta modificación a la Constitución se viene publicando hasta el 17 de octubre del 2019 bajo el decreto 351 y da espacio a lo que coloquialmente conocemos como Ley Bonilla. El 1 de noviembre toma protesta el gobernador actual y con una reforma que al parecer le daba para gobernar 5 años. Sin embargo, diversos recursos se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer valer que era una reforma anticonstitucional. Y el día de hoy, los ministros de manera unánime, resuelven que efectivamente es anticonstitucional y regresan la gobernatura a un periodo de 2 años y de nueva cuenta regresa la certidumbre porque esta decisión ya es inapelable. Es así como queremos dar espacio para reflexionar en torno a esta situación. Tenemos a 2 invitados, que es el doctor Agustín Manuel Velázquez Bustamantes. Él es doctor en Derecho y sabe bastante del tema constitucional, y la maestra Alejandra Salado Íñiguez, que es conocedora del tema de los procesos políticos y que queremos aprovechar
para dialogar con ellos sobre este importante tema. Adicionalmente, nos acompañan ya conocidos de ustedes, que es el profesor Héctor y el profesor Roberto Fuentes. Muchas gracias a todos ellos y bueno, agradeciendo la participación de nuestros invitados, pues me gustaría escuchar las primeras impresiones de cada uno de ellos, iniciando por el maestro Agustín Manuel Velázquez Bustamante, para que nos hable de este fallo que da la Corte, de la importancia, de las implicaciones, en fin, pero también explicar en qué consiste este fallo para que todo el público que sigue este programa pues tenga el contexto. Adelante, adelante, maestro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, tengan ustedes. Quiero antes que nada agradecer la invitación que se nos hiciera. Somos profesores de tiempo completo de la propia Universidad Autónoma de California, profesor investigador y con gran interés en estos temas de gran trascendencia en el ámbito nacional. Efectivamente, en razón de la resumen que hace el doctor Natanael, quisiera yo nomás hacer precisión en función de lo que es realmente una acción de inconstitucionalidad. El aspecto doctrinal de la acción de inconstitucionalidad en función de la función jurisprudencial o lo que es el mecanismo de desahogo en razón de la competencia que se le atribuye de manera exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo que esta reforma de la reforma constitucional que se hizo en el estado de Baja California fuera necesaria la intervención de la Corte. El gran planteamiento se hace en función de un principio cuando este principio es contrario a la propia Constitución o cuando una reforma pretende desarrollar una disposición de carácter legal que atenta contra un principio de la Constitución. El día de hoy, por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio y fortaleció realmente la norma constitucional. Es decir, recuperó ese desgaste formal que se dio dentro de un periodo en el estado de Baja California respecto de una norma que a todas luces desde un principio era inconstitucional. Sin embargo, nos tuvimos que esperar necesariamente a que la Corte se declarara al respecto y en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, vivimos todo ese carácter de incertidumbre respecto de si una disposición que está prevista en el último párrafo de la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos era de aplicación concreta a la reforma de la reforma constitucional mal llamada Ley Bonilla, o que formalmente se conoce como la Ley Bonilla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en todo este proceso tuvo que recurrir, generar, atender las diversas recursos que promovieron tanto los partidos políticos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se generó un proyecto de resolución que formalmente fue puesto a discusión de los diversos ministros, pero cayó en algo de mayor trascendencia en el Estado mexicano. Por primera vez, en razón de una situación de carácter electoral, por unanimidad de votos se declara la inconstitucionalidad de la misma. ¿Qué sucede? La Corte nos señala que hay tres principios básicos que se violentan. El primero de ellos, el de certeza electoral. El segundo de ellos, el derecho al voto. Y el tercero de ellos, a la no reelección. Pero, ¿qué es en el fondo del asunto lo que nos debe de atender a nosotros hoy en día? Que efectivamente la Corte aplicó el peso de la ley y puso a disposición del Estado mexicano un principio de certidumbre, de seguridad jurídica respecto de lo que hoy en día debe de ser el principio de supremacía constitucional. No nos podemos apartar
aún considerándonos ser un Estado libre y soberano, de un principio fundamental que lo es el federalismo mexicano. Somos partícipes respecto de un Estado en donde somos una punta de 31 entidades federativas y no podemos cambiar o modificar un principio constitucional que a todas luces trajo como consecuencia este resolutivo que para nosotros, los juristas estudiosos del derecho, nos vanagloria del respeto al mismo Estado de Derecho. Creo que la Suprema Corte, desde el punto de vista de su intervención, corrigió lo que presumiblemente se podría generar como una forma diferente de la aplicación del derecho y de la interpretación de las normas constitucionales. Esta decisión ha generado en el poco o en el corto tiempo, en menos de 12 horas, una gran trascendencia y un gran acogimiento por la sociedad en general. El grado de expectación respecto de la resolución de la Corte, a nuestro sentir desde un punto de vista estrictamente jurídico, ha sido el mejor acierto que tiene la Corte. La división de poderes, el cambio respecto de el liderazgo en función de las funciones legislativas en que ha caído el Congreso de la Unión, el cambio respecto de los titulares de los diferentes poderes ejecutivos en los 4 niveles de gobierno que se integran en el Estado, necesariamente generó una incertidumbre en la propia sociedad. Creo que este camino va a corregir parte de la interpretación y de la aplicación de las normas constitucionales. Políticos, legisladores, analistas, organizaciones han entendido de manera positiva que el máximo tribunal lo que hizo con esto fue marcar necesariamente una pauta en la separación de los poderes. Creo que para efectos jurisdiccionales quedó claramente demostrado que el principio previsto en el precepto constitucional del artículo 105 de la Constitución se respetó. Nos podríamos llevar toda la tarde tratando de interpretar si el procedimiento, si las consecuencias jurídicas, pero yo creo que lo más importante respecto de esto es ver que formalmente lo que se debe ante todo respetar es el principio constitucional. Los 90 días en que se debió haber hecho la reforma constitucional, las grandes enseñanzas que hoy los intérpretes, los máximos intérpretes de la norma constitucional vertieron en su discusión son ilustrativas del quehacer político y de la actividad académica que debemos de observar todos nosotros. La verdad de las cosas, la coyuntura de esta transición en empate formal que venían haciendo otras entidades y que nosotros hicimos en función de una transformación en el Estado mexicano, se acotan a los tiempos planeados originalmente. Creo que con esto, si tienen alguna duda, doy la pauta a lo que es realmente la acción de inconstitucionalidad. Pues importantes comentarios, profesor. Seguramente lo retomaremos parte más adelante, pero bueno, vamos a darle la voz ahora a nuestra invitada Alejandra Salado para que hable también de las implicaciones en la democracia de este país, ¿no? Es una resolución que pues hace parecer que gana la democracia en México, ¿no? Gracias por la palabra y por la invitación a este espacio, doctor Natanael. Es un gusto acompañar a todos los integrantes de este foro. Y pues como ya lo señalaba el doctor Agustín, creo que la resolución del Pleno el día de hoy es muy relevante por todo lo que ya él indicó y también por lo que algunos especialistas señalan con respecto a lo que significaba
esta decisión de modificar el periodo para la gubernatura, que en palabras, ¿no?, de diversos expertos se señalaba como un atropello a la democracia mexicana en dimensiones nunca vistas, ¿no?, textualmente. Entonces, esta resolución prácticamente nos dice que esta reforma que hicieron los legisladores baja californianos violaba, ¿no?, diversos principios fundamentales del sistema democrático mexicano, principios como el de certeza electoral, el de legalidad y el de seguridad jurídica, justo como lo indica en la resolución. Estos principios, pues, son las bases principales de la, digamos, de la constitución política de las diferentes entidades federativas. Sin embargo, creo que es muy relevante destacar que esta resolución tiene ciertos efectos, ¿no?, con respecto a la percepción que tiene la ciudadanía y que tenemos todos de las instituciones. Creo que haya sido por unanimidad la votación es algo muy importante porque en general, ¿no?, la justicia en nuestro país y nuestras instituciones, sobre todo cuando hablamos del tema electoral, ha caído la confianza, ¿no?, que tienen los ciudadanos por, pues como ya sabemos, por diversas malas prácticas electorales. Y como señalaban en la resolución del día de hoy, esto se decía, o lo dijeron, es un fraude, ¿no?, un fraude a la democracia. Entonces, son palabras demasiado fuertes, pero que nos llevan a entender, ¿no?, el contexto de la resolución del día de hoy. Se pretendía, ¿no?, realizar un fraude a la democracia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos fueron y votaron por un gobernador durante un periodo para 2 años. Y, sin embargo, a través, ¿no?, de una reforma se pensaba, y consultar, ¿no?, a los ciudadanos, se pensaba prácticamente modificar el periodo a 6 años. Esto, como lo señalaba el doctor Natanael en este recuento, ¿no?, de decisiones entre las diferentes instituciones involucradas y los diferentes actores, creo que es muy importante lo que se resolvió el día de hoy, pero también nos toca echar una mirada de cuáles fueron los actores involucrados en todo esto, ¿no? ¿Qué actores salieron? Una corte está diciendo que esto fue un fraude electoral, entonces debería de haber consecuencias para los actores involucrados. Llámese actores al legislativo, llámese actores al tribunal local y a las autoridades que estuvieron involucradas en esto. Entonces, creo que hay elementos a partir de esta resolución para un juicio político o para otro tipo de cuestiones en ese sentido que puedan dar, como lo señalan, certeza a los ciudadanos de que las decisiones que se toman en las urnas van a ser tomadas, digamos que van a ser, pues sí, tomadas en cuenta. Ahora, hay un tema también muy importante con respecto a esta idea, ¿no?, que es también la respuesta política que están dando, ¿no?, los actores políticos, en este caso la declaración que hace el gobernador el día de hoy, donde señalaba que, bueno, va a acatar la resolución de la Corte, sin embargo, no se mencionaban los artículos que se estaban violentando. Y creo que queda bastante claro, ¿no?, que en la propia resolución qué artículos, ¿no?, específicamente lo señalan. En el artículo 105 constitucional, donde se establecía o se establece que las leyes electorales deben de publicarse 90 días antes de que comience el proceso electoral. Entonces, si nosotros vemos el proceso electoral como un ciclo, ¿no?, el tiempo de precampaña, campañas, el día de la jornada y posterior a la jornada, es todo un proceso en cuestión de tiempo que el periodo posterior a la jornada también se debe de garantizar que la decisión que tomaron los ciudadanos siga, siga respetándose. Entonces, es un poco lo que quería señalar.
Bien, pues vamos a cederle la voz al maestro Roberto Fuentes para escuchar sus primeros comentarios. Gracias. Bueno, primero me gustaría decir que me siento muy satisfecho de poder saber que la próxima vez que vaya a votar y que vea el nombre, el puesto y la duración del periodo, se va a respetar y no va a quedar a controversia si el diputado va a estar a 5, 6, 7 años y no, se va a respetar lo que la mayoría decidamos al momento de cruzar esa boleta. Eso es, creo, positivo. ¿Qué otra cosa considero positivo de esta discusión, de esta larga historia que ya recapituló el doctor Natanael? Creo que estamos discutiendo temas públicamente que antes no se discutían, ¿no? Creo que eso es positivo. Creo también que la sociedad está cada vez más informada e interesada en estos temas. Prueba de ello es que justamente el intentar ver la transmisión en vivo de la sesión de la Suprema Corte, el link se batallaba, a veces se cortaba, al grado que el Twitter de la Suprema Corte sugería ir a verlo en canal, digamos, de cable, porque no tenían, como que no están acostumbrados a tener público, pues entonces como que un poco de gente viendo sus sesiones y se caía el sistema. Entonces hay más gente viéndolo, creo que es algo positivo. Ese es el tema. Ese era el tema. Entonces creo que eso es algo positivo en términos generales. Creo que esto se puede enmarcar en una discusión ya añeja sobre el tema de los gobiernos locales y el gobierno central, ¿no? O si intentan enmarcarlo, digamos, los que estaban impulsando esta llamada Ley Bonilla. Creo que son temas que se deben de discutir, temas no solamente en lo político, electoral, también en el tema económico, en el tema de los impuestos, pero creo que es muy mezquino intentar encuadrar intereses personales, políticos, en esta discusión que se tiene que tener. Entonces, en ese sentido, creo que deberíamos de seguir discutiendo estos temas, seguir hablando, informándonos, pero se corre un riesgo de que la gente se agote o se aburra o se desinterese de estos temas al ver o lo que pareciera que seguimos hablando de temas que al parecer ya habíamos superado, ¿no? Estamos hablando de intentar ampliar un mandato a partir de una reforma posterior a las elecciones. Pareciera más un tema de la película La Ley de Herodes que de una democracia que supuestamente lleva años consolidándose. A mí me gustaría ver esta discusión de la Suprema Corte hablando sobre la legalización de las drogas, la despenalización del aborto, el tema de matrimonio igualitario, renta universal. Esos temas tendrían que estarse discutiendo y no la ampliación de un periodo un periodo de gobernador de 2 a 5 años, donde desde las primeras etapas los expertos hablaban de que era claramente inconstitucional. Y esto me lleva a la otra parte. ¿Qué costos y qué compromisos adquirió el gobernador actual para poder llevar esta discusión hasta la última instancia? Y cómo este incumplimiento de los compromisos que adquirió van a impactar al desempeño del Estado. Porque no solamente se destinaron seguramente recursos para el tema de los abogados y llevar todo este proceso, hubo un desgaste del mismo gobernador. En lugar de estar destinando su esfuerzo y talento a gobernar el Estado, pues estaba, digamos, en dos canchas, ¿no? Viendo cómo iba ese proceso y gobernando el Estado. Y también cómo esto está impactando y va a impactar más el desempeño del Estado, cómo los objetivos que tenía el plan de logros, metas que quería alcanzar, se va a ver interrumpido. Y cómo los principales operadores van a estar ahora con otro objetivo que no es administrar el Estado de manera eficiente, sino buscando ser el posible sucesor del gobernador. Y esto finalmente va a terminar afectando la forma en la que el Estado provee servicios, bienes y servicios, que creo que es lo realmente relevante. Bien, pues muchas gracias, Roberto, y cerramos este primer bloque de participaciones con el maestro Héctor Macías. Adelante, Héctor, tus primeros comentarios.
Bien, además de lo que ya se ha comentado, creo que algo importante que también se logra con esta resolución emitida ahí por la Suprema Corte es acabar con tanta especulación que había en torno a esta situación. Esta especulación llevó a muchos a pensar de que ya había un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para dar legitimidad a esta ley, que a todas luces desde un inicio era inconstitucional. Además de romper con esa especulación, creo que también el día de hoy lo que se corroboró fue esa independencia de poderes. Al menos fue muy claro en el sentido que dictaminó la Suprema Corte, 11 de los votos posibles dieron precisamente un revés a esta ley, lo que eso también creo que resulta muy saludable, no solamente para el sistema político, para la democracia, sino también para la relación y la división de poderes en nuestro país. Yo creo que eso tampoco habría que perderlo de vista. Y por otro lado, bueno, efectivamente hubiera sentado muy mal precedente que esto hubiera sido avalado, porque hubiera abierto las puertas para que en los estados se siguiera este ejemplo, y eso inevitablemente tarde o temprano, yo creo más temprano que tarde, iba a terminar afectando, ¿sí?, no solamente los procesos electorales, sino la misma calidad de la democracia en nuestro país. Por eso yo creo que la celebración debe estar en torno a lo que hoy se salvaguarda, que es, por un lado, como bien ya se señala, el principio de legalidad, el principio de la certidumbre que debió haber imperado desde un inicio, pero sobre todo creo yo que en los momentos actuales que vivimos en cuanto a lo político en nuestro país, caracterizado pues por situaciones de tensión política, esto constituye también una buena bocanada de oxígeno, una buena cantidad de aire fresco para saber que al menos en lo político podemos transitar hacia una consolidación democrática sin que se vean afectados los principios de certidumbre. Eso sería para mí lo que quisiera destacar. Bien, pues sin duda todos coinciden en que pues gana la democracia de Baja California y del país, ¿no? Se logra a través de este máximo órgano colegiado pues salvaguardar esos derechos de los ciudadanos y pues regresar el orden constitucional al Baja California, ¿no? Por una parte, y también darle certidumbre a la población, como señalaba Roberto, pues que el voto que emitimos en las urnas pues será respetado más allá de los argumentos o los puntos que puedan presentar quienes consideran que les asiste la razón en una situación de este tipo, pero creo que a nivel país pues gana México y gana la democracia. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere hablar sobre las implicaciones también de este tema de la resolución de la Corte. Lo señalaba un poco Alejandra Salado, perdón. Pues hay ahí puntos importantes a destacar. Hay algunas instituciones locales pues que no quedaron muy bien parados ante esta situación, ¿no? Particularmente el Congreso, la legislatura pasada sobre todo, que dio espacio a esta reforma de la ley posterior a que ya habían ocurrido las elecciones en Baja California, el Tribunal Electoral local también que avaló pues al inicio de 2019, marzo-mayo, avaló la ampliación de la gobernatura y tuvo que ser revocado por un órgano superior. En fin, a nivel local, como que las instituciones no quedaron muy bien paradas en esta situación y tuvieron que ser enmendadas por las organizaciones o las instituciones que tenemos a nivel nacional, ¿no? Para corregir esta situación. Bien, no sé si alguno de ustedes quiere comentar sobre estos temas en particular. ¿Alguna ampliación a sus comentarios, profesor Agustín? Cómo no, con mucho gusto. Realmente, desde el punto de vista político, sí estoy de acuerdo con todos. Me interesó mucho lo que dijo la doctora Alejandra Salado, Roberto Fuentes y Héctor Macías. Efectivamente, hay temas que quedan muy por analizar y por ver en función de lo que es el concepto de democracia. Lo que yo quisiera aclarar es un poquito
que en razón de los términos constitucionales, por eso empecé expresando yo de la reforma, pues tenemos que dejar bien claro que esa acción de inconstitucionalidad lo que trae como consecuencia es dejar las cosas al estado en que se quedaron desde la primera reforma constitucional para poder empatar las elecciones. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Como decía la doctora Alejandra Salado. O sea, uno de mis cuestionamientos es efectivamente si lo que queremos es ver cuáles son las implicaciones respecto de la responsabilidad en que incurrieron quienes participaron en todo este proceso de carácter legislativo que vino a generar la incertidumbre. Yo creo que eso, desde el momento mismo en que el máximo órgano de interpretación constitucional señaló que efectivamente había un fraude a la Constitución y al sistema democrático, dejó muy claro que esto podrá traer repercusiones de índole político. Estoy de acuerdo en que necesariamente la ciudadanía cada día tiene un mayor interés en la participación democrática. Sin embargo, a veces por el desconocimiento de las instituciones, por el desconocimiento de cómo deben de desahogarse los procesos desde el punto de vista jurídico, se cometen estos atropellos y eso no lo podemos negar en ningún país de orden democrático. Las tendencias políticas de la ciudadanía y en nuestra experiencia reciente de este nuevo siglo XXI en el que hemos vivido cambios sexenales en donde necesariamente la participación de la nación ha sido quien ha marcado la pauta para poder desarrollar estos cambios drásticos, pudiera yo señalarlos, pues sí nos deja un poco en el quehacer académico, en el quehacer educativo, la necesidad de poder tener una mayor educación para poder gobernar las instituciones. No podemos hacer reformas a capricho, no podemos generar intentos de retar a nuestro sistema constitucional cuando necesariamente lo que necesitamos es una unidad nacional. Yo estoy de acuerdo que pudiéramos pensar en el juicio político. Yo estoy de acuerdo en que ya vamos a tener la certeza de que vamos a ir a elegir a un candidato que va a tener que generar un periodo determinado. Yo estoy de acuerdo en que ya se va a acabar con la especulación, que se fortalece el principio de la división de poderes. Pero en lo que siempre he salvaguardado mi interés por encima del interés jurídico es el interés político. Y el interés político lo tiene la ciudadanía. ¿Qué espera la ciudadanía de esto? ¿Qué esperamos todos nosotros de esta resolución de la Corte? Creo que allí es donde tenemos que ir buscando y adentrar hacia dónde nos va a llevar esta resolución que puede ser trascendente. Puede ser porque la experiencia política ya se había repetido. Yo les puedo señalar que si leemos bien la Constitución, podemos hablar no de un principio de reelección, pero sí podemos hablar de un principio de repetición en el ejercicio gubernamental. No quisiera especular, quisiera ver la realidad, quisiera ver cuál va a ser la gobernanza a partir de hoy. ¿Qué es lo que los bajacalifornianos vamos a recibir con esto? ¿Va a haber seriedad por parte de nuestras autoridades? ¿Va a haber un respeto a las instituciones? El hecho de que nuestros legisladores hayan hecho esa barbaridad o esa aberración constitucional, que no lo pude señalar en su momento porque no tenía la calidad para poder hacerlo y no era el órgano competente, pero sí lo mencionamos en los foros, no trajo como consecuencia más que esperarnos a que la Corte tuviera que resolver para darnos la seguridad y la certeza jurídica. Creo que ahí es donde tenemos que hacer un mayor análisis. Creo que ahí es donde tenemos que estar bien conscientes. La mayor participación se puede dar en las urnas,
pero la mayor conciencia cívica y de responsabilidad política de nosotros como ciudadanos tiene que salvaguardarse frente a las instituciones. Lo que se debe respetar es la institución. Lo que deben de hacer nuestros legisladores es tener un sentido de responsabilidad. Antes de que iniciara hoy la Corte, veíamos los periódicos, veíamos las caricaturas políticas, leíamos los artículos de fondo y todo nos hacía generar que era demasiado importante que la Corte ya tomara una decisión al respecto. Esto creo que es lo más trascendente. Podemos seguir generando, pero creo que aquí es donde estamos todos parados. Damos la voz a Roberto Fuentes. Roberto, adelante, por favor, tus comentarios. Bien, yo creo que, no sé si vaya a haber, digamos, estamos listos para un juicio político, consecuencias legales para aquellos que impulsaron esta larga historia, que sin duda sería lo deseable en una sociedad más desarrollada. Pero si ese fuera el caso, en una sociedad más desarrollada en términos democráticos, jamás hubiéramos tenido un caso en este sentido. Lo que sí considero que considerar, y que creo que es más alcanzable, es, digamos, que como sociedad, como ciudadanos que elegimos a nuestros gobernantes, tomemos nota de aquellos que participaron en este proceso. Y entonces evaluar, ¿no? Evaluar los intereses que motivaron las acciones de llevar hasta su última instancia este tipo de medidas y cómo nos puso como Estado, ¿no? Éramos una referencia de una situación aberrante a nivel nacional y qué intereses motivaban esas acciones por parte de aquellos que impulsaban esas medidas. Tomar nota y ser consecuentes con esta información. Tal vez elegir en las próximas elecciones, en las próximas votaciones, a perfiles que por lo menos no hayan participado en este tipo de medidas que, en mi opinión, pues ponen en predicamento, ¿no? Los avances que teníamos en términos democráticos. Y creo que eso no es solamente de un partido, es de varios partidos y de varios perfiles, ¿no? Creo que es importante tomar eso en cuenta. Bien, Alejandra, ahora sí le damos el uso de la voz a Alejandra. Justamente lo que quiero señalar, que es a partir de esta resolución hay dos consecuencias de la misma. La primera tiene que ver con los actores políticos que justamente, digamos, tuvieron que ver con la reforma que se aprobó, que son principalmente la legislatura anterior, donde podemos nosotros observar que la composición era en su mayoría por legisladores, tanto de panistas como del PRI. Y bueno, estos partidos eran, digamos, la oposición del gobernador en ese momento electo. Y creo que este es un elemento a destacar más de la parte política, porque además de los múltiples señalamientos en el momento de que lo que estaban por aprobar era inconstitucional y todos los señalamientos que se dieron, a pesar de ello lo hicieron. Entonces, pues políticamente nos preguntamos, ¿no?, desde el análisis, ¿qué incentivos tenían para aprobar una reforma de esa naturaleza? Entonces, creo que es ahí lo que está, digamos, el tema delicado, y sobre todo que a partir de esta resolución hay una herramienta y hay un tema que pueden utilizar, digamos, otros actores políticos para, como es el caso que ya mencionó el doctor Agustín, del juicio político. Sin embargo, la van a utilizar de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su juego político, ¿no? Entonces, por ahí queda ese tema. Y por otro lado, algo más general, ¿no?, que tiene que ver con el tema del federalismo electoral. Y ahí sí quisiera señalar que, bueno, quizás en los próximos meses o años
de este mismo sexenio a nivel federal se pretende aprobar una reforma electoral y precisamente por diversos problemas que tuvo esta reforma del 2014. Y en ese sentido, creo que esta resolución pues deja muy mal parado a las instituciones locales, principalmente al tribunal local, ¿no? Que es por ahí el que estuvo haciendo estos cambios, ¿no? De modificaciones. Entonces, esto no contribuye a la certeza y sí fortalece el argumento de que las autoridades locales, tanto administrativas, a pesar de que lo han hecho bien, pero también las jurídicas, prácticamente dependen del gobernador en turno. Entonces, este es el argumento fuerte para centrar la autoridad, para centralizar las instituciones electorales. Y creo que esto, digamos que fortalecería en una discusión ya a nivel federal sobre lo que viene en una futura reforma electoral. Bien, pues cerramos este bloque con los comentarios de Héctor. Le damos el uso de la voz, Héctor. Si activas el micrófono, por favor, para que podamos escuchar. Además de las consecuencias positivas de este fallo que ya comentamos, es innegable que una de las consecuencias negativas, si se quiere ver de esta manera, es que esto va a pasar una factura a los partidos políticos. Indiscutiblemente sufrirán un mayor desprestigio. Sabemos que las instituciones que gozan de menor credibilidad en nuestro país, entre otras, son precisamente los partidos políticos. Y esto es importante porque no hay que olvidar que finalizando este año va a iniciar formalmente ya el proceso electoral para llevar a cabo la elección en el 2021. Entonces, el gobernador actual representa al partido del presidente de la República. Llegó como una alternancia, como una opción de alternancia a los casi 30 años que ya tenía el Partido de Acción Nacional aquí en Baja California. Sin embargo, esta acción de inconstitucionalidad seguramente va a pasar factura y eso va a poner en un predicamento o en una situación complicada al electorado de decidir a quién le va a otorgar el voto, tomando en consideración que el gobernador y su partido recién llegados fueron promotores de esta acción, de esta ley, a todas luces inconstitucional. Efectivamente, pues esto también va a pasar un costo a los partidos que la avalaron, como ya lo señala Alejandra, ¿no? En ello participaron no solamente los diputados de Morena, que aunque eran menos, sino también los diputados del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional. Es decir, prácticamente todas las fuerzas políticas estuvieron inmiscuidas en este acuerdo de reforma de la reforma, como bien lo señala el profesor Agustín, y que ese será uno de los principales costos que tendrán que asumir los partidos, es decir, el restarles aún más credibilidad y sobre todo no olvidar también que el contexto en el que vamos a entrar a un proceso electoral no puede desligarse del escenario nacional. Estamos entrando también a un escenario complicado en el país, no solamente en la cuestión política, no solamente en la cuestión sanitaria, también en la cuestión económica, y eso va a afectar. Entonces, por ese lado yo creo que los partidos tienen no solamente un reto por delante importante, mayúsculo, sino también habremos que ver cuál va a ser la última palabra que tenga la ciudadanía cuando emita su voto, porque seguramente esto estará muy fresco en la memoria del votante. Estamos hablando de meses para convocar a una nueva elección. Hay que agregar que un periodo de 2 años, si quitamos el periodo de campañas, pues estamos hablando de un gobierno de menos de 2 años que ha tenido para demostrar, y pues creo que el hecho de haber sentado un precedente antes de iniciar a gobernar como el que se sentó con esta ley, pues los deja en una situación muy complicada, y creo que una de las consecuencias, como comento, será precisamente un desgaste mayor a la clase política. Bien, me gustaría cerrar el programa con un bloque
hablando un poquito sobre las expectativas que puede tener la sociedad con relación a la actual administración. Ya lo señala Héctor, teníamos una administración que entra generando muchas expectativas a la sociedad, como se ve como la alternancia después de 30 años en Baja California, donde se renovaba pues, la gubernatura por una fuerza política diferente, con muchas expectativas a nivel nacional y por supuesto también en el ámbito local, con una amplia mayoría en los congresos, con todos los municipios, pero que diluye ese éxito rotundo que tuvieron en las urnas con una decisión de este tipo de buscar forzar la ampliación de la gubernatura. Eso por una parte. Y luego socialmente, ¿no? También hay un comentario muy importante de Alejandra, ¿no? Pareciera ser que lo que sí vimos a nivel nacional, esa separación de poderes que garantizan y dan certidumbre a procesos de este tipo, pues no se vio tanto en el ámbito local. Es decir, pareciera que en el ámbito local todavía hay trabajo que hacer por parte de la sociedad, pues para fortalecer esa separación que puedan garantizar los derechos de los ciudadanos, pues no solamente en la parte electoral, sino también en el resto de los derechos que podemos tener como ciudadanos y garantizar que efectivamente pues hay una separación que nos permita como sociedad estar más tranquilos, ¿no? Entonces, un comentario en relación a estos temas para cerrar esta edición de Enfoque Cimarrón. Realmente ha sido muy interesante lo que hemos platicado, lo que se ha estado generando. Efectivamente son fenómenos sociales que nos dan mucha materia para estudio. Sin embargo, también en el efecto social, como usted mismo lo señala, hemos de tomar en consideración que ese descrédito o esa participación de los partidos políticos en Baja California nos dejan un sabor muy amargo en la participación política. Realmente el grado de abstencionismo, el porcentaje de abstencionismo va a ser un factor a vencer si es que realmente la sociedad tiene interés en fortalecer las instituciones. Creo que desde el punto de vista de las autoridades, del ejercicio gubernamental, de las responsabilidades en que han incurrido ellos, los actores políticos previos, ahí hay mucho que hacer. Sin embargo, la omisión legislativa, las instituciones en donde no se ha hecho realmente una conciencia cívica, seguirán tendiendo al fracaso en Baja California. Recuerden que uno de nuestros problemas mayores que tenemos es precisamente la necesidad de fortalecer el conocimiento por la defensa de las instituciones. No podemos dejar que nos sigan señalando como una entidad donde realmente cometemos aberraciones no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Ahí yo sí se los dejo. Efectivamente, poder participar así en un grupo multidisciplinario me deja un grato sabor el día de hoy, porque realmente creo que cada uno de nosotros en nuestras propias trincheras hemos hecho mucho trabajo académico por mejorar y por fortalecer a nuestras instituciones en Baja California. Les felicito y si hay oportunidad de volver a hablar, lo haré con mucho gusto. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted, maestro. Ha sido un placer también para nosotros el punto de vista del área que ustedes representan, ¿no? Que es muy importante. Bien, pues le damos la voz a Alejandra Salado para que haga su intervención. Gracias, doctor. Bueno, pues al respecto, quería señalar que en general, de acuerdo al comportamiento o al estudio del comportamiento electoral, la política, ¿no? La competencia más bien en el plano local casi siempre va por caminos muy diferentes a la nacional. En ese sentido, si nosotros intentamos, ¿no?, prever cuál va a ser el efecto que va a tener esto en el próximo proceso electoral con respecto a la percepción que se tenga de Morena, es algo complicado realmente. Y les voy a decir por qué. Porque precisamente cuando hablamos de percepción de los ciudadanos, a veces podríamos decir que ahorita estamos en una crisis, ¿no? Una crisis mundial en términos de salud que está teniendo efectos económicos y políticos.
Y sin embargo, si nosotros vemos estudios o sondeos y encuestas con respecto a la percepción que tiene el Ejecutivo a nivel nacional, es bastante positiva. O sea, ha perdido puntos, digo, dada la crisis, pero es bastante positiva. Entonces nos preguntaríamos, a veces tomamos a los ciudadanos como si no supieran hacer la diferencia, ¿no? Y los ciudadanos pueden identificar, a pesar de ser el mismo partido, quizá tengan la percepción que Bonilla no necesariamente coincide con el discurso de Andrés Manuel. No sé, entonces dependerá también del tipo de candidaturas y de la competencia que se dé en el próximo, pues en las próximas elecciones en la entidad. Pero sí es muy difícil de poder analizar los efectos que se tengan. Políticamente, ahí sí ha habido declaraciones, ¿no?, de los partidos políticos con respecto a las sanciones que pueden tener ellos al interior de su partido con estos legisladores, ¿no? Pero los ciudadanos generalmente no evalúan nada más por, digamos, por el propio partido. Se fijan mucho en los liderazgos o en los candidatos. Entonces, va a depender de ello. Muy bien, muchas gracias, Alejandra, y le damos la voz a Roberto Fuentes. Adelante, Roberto, tus comentarios de cierre. Bien, coincido con lo que dice Alejandra. Creo que la sociedad cada vez está más informada y es capaz de hacer este tipo de análisis diferenciado. Donde creo que hay un factor común en la nueva realidad política, no sé, del país, es que la confrontación pública es la forma en la que se está haciendo política, ¿no? Digamos, esta lucha entre mismos miembros del partido gobernante es algo que no solamente no se evita, sino que pareciera que se incentiva, ¿no? Y como lo ven como un proceso democrático de discusión abierta, de confrontación, y creo que eso se puede llevar a un extremo aquí en Baja California, y creo que puede llegar inclusive a poner en predicamento la operación del Estado, porque lo que va a estar sucediendo es que muchos de los que aspiran a tener una mejor posición política en las siguientes elecciones van a estar interesados en el mismo puesto, hay mucha competencia por el mismo puesto, y lo que va a generar es una lucha intestina que puede poner en riesgo, como ya comentaba previamente, la capacidad del Estado de proveer bienes y servicios, que se vuelve preponderante en este momento en una situación de crisis sanitaria, pero va a continuar siendo cuando salgamos de la crisis sanitaria y entremos a la recuperación económica. El Estado va a estar en una situación muy precaria, saliendo de una crisis sanitaria, entrando a una crisis económica y con un gobierno local más interesado en, y no me refiero a una persona en particular, sino muchos de los agentes importantes del gobierno local pensando en el proceso de transición. Entonces creo que eso hay que ser muy vigilantes de ese proceso. Don Héctor Macías, comentarios de cierre. Son muchos los factores que inciden en un momento dado en una elección, y hablar en estos momentos, bueno, pues no es más que realizar algunas especulaciones o en el mejor de los casos algunos pronósticos en torno a cómo va a estar el panorama, el ambiente político. No hay que olvidar que el próximo año va a concurrir la elección federal con la estatal, por primera vez. Si se va a elegir gobernador, se van a elegir diputados federales, y para muchos siempre la elección intermedia federal constituye un referéndum al gobierno en turno. Entonces, eso más lo que ya comentamos, que seguramente también será un referéndum a lo que intentó ser esta ley, y un referéndum también a los escasos 2 años que habrá gobernado Morena en esta primera gobernatura en Baja California, nos abre un panorama difícil. Ciertamente, bueno, pues sabemos que los ciudadanos tienen información, ¿sí?
podrán tener desinterés en algunos casos, pero eso no significa sinónimo de desinformación. Sabemos que un ciudadano tiene más información de lo que pudiéramos llegar a pensar. Y también no hay que olvidar que históricamente las elecciones intermedias han sido, al menos en Baja California, con altos índices de abstención. Creo que somos de los principales estados que tienen abstención en elecciones intermedias. Sin embargo, bueno, como comento, habrá que ver cómo incide el factor de una elección de gobernador, elección locales, donde se va a renovar el gobierno del estado, se va a renovar los ayuntamientos, el Congreso, y por supuesto yo creo que, insisto, esto será también de paso un referéndum al gobierno federal. No sabemos en este momento cuáles van a ser las consecuencias ya reales una vez que se supere esta emergencia sanitaria, cómo va a estar el escenario económico. Bueno, ya está previsto que va a ser un escenario muy desfavorable, pero no sabemos de qué dimensión en nuestro país exactamente lo será. Y esto va a afectar indiscutiblemente a la toma de decisiones que un ciudadano haga. Entonces tenemos ahí una mezcla de factores que está por verse cuál va a ser la respuesta y cuáles van a ser los resultados en un momento dado. Y es un muy buen avance que puede marcar augurios importantes para lo que será el próximo proceso electoral a nivel federal, pero también en nuestra localidad. Bien, pues muchas gracias a todos nuestros invitados del día de hoy, a la profesora Alejandra Salado y al profesor Agustín, nuestros invitados especiales para discutir pues este tema que ha sido muy importante para Baja California y para el país. Yo me quedo con la parte final, donde señalábamos que pues hay que cuidar y consolidar nuestra democracia, y también lo que se mencionaba sobre el tema de las instituciones. Yo creo que es muy importante que tengamos instituciones sólidas, instituciones fuertes, que puedan actuar libremente en temas como este, y yo creo que esa es tarea de todos como sociedad, pues hacer lo que tengamos que hacer para que eso suceda, y también los procesos electorales, pero yo creo que es tarea y responsabilidad de todos participar en las áreas que nos toque. Creo que eso es un tema donde todos podemos ganar y seguir abonando a tener pues un país con un Estado de Derecho más fuerte, un país con mejores condiciones económicas y sociales para la población, y eso pues no es tarea solamente del gobierno, es tarea también en conjunto con la sociedad. Así que pues sigamos construyendo a este país y sigamos fortaleciendo a nuestras instituciones. Creo que el día de hoy, como ya lo señala Héctor, pues hay una resolución importante, hay una institución pues que manda un mensaje muy positivo al país en un ambiente un poco complejo, así que una noticia como esta creo que es importante para nuestro país, donde se respetan los derechos de los ciudadanos, donde hay instituciones que están para salvaguardarlos y que así sucede. Así que, pues, muchas gracias a todos nuestros participantes y los esperamos en la siguiente edición de Enfoque Cimarrón. Muchas gracias.